¿Qué tal, mi gente? Nos encontramos en la estación de Tláhuac. Tenemos la intención de caminar las 12 líneas del metro, entonces vamos a empezar por esta, que es la línea más larga de todas, con un total de 25 kilómetros. La dinámica ya la conocen, gente. En cada estación nos detenemos y les mostramos la fecha, la hora y el cronómetro para que no quede duda de la veracidad del reto. Sin más que decir, les agradezco mucho por ver este video y vamos allá. Son las 3:30 del viernes 30 de mayo del 2025. Vamos a activar el cronómetro. Muy bien. Vuelvan a ver nuevamente la hora. Y cronómetro activado. Empezamos. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En este video estamos recorriendo caminando la línea dorada del metro, que es la más grande de las 12 líneas que conforman el metro de la Ciudad de México. Esta línea mide exactamente 25 kilómetros, gente. Para quienes no lo saben, este es mi segundo video. Si no han visto el anterior video, los invito a que vayan a mi canal y lo vean. En el primer video intentamos recorrer de la estación Xochimilco del tren ligero a la estación Cuatro Caminos de la línea azul. El recorrido iba a durar una totalidad de 33 kilómetros, sin embargo no conseguimos el reto, solo recorrimos 25 kilómetros. Y curiosamente esta línea del metro mide también 25 kilómetros, por lo cual no sería la primera vez que yo iba a recorrer esa distancia, por lo cual yo ya sabía que el reto lo podíamos lograr. Estación Zapotlán, llegamos. Así llevamos nuestro cronómetro, gente. Casi media hora en la primera estación que recorrimos. Son las 3:58 del viernes 30 de mayo. Continuemos. Hubieron algunos cambios notorios del primer al segundo reto que realizamos. El primero fue el calzado. Desafortunadamente en el primer reto que hice me equivoqué de calzado y me llevé unos zapatos que eran muy incómodos, cosa que influyó en que yo no pudiera completar el reto al final. En el primer reto la cantidad total que íbamos a recorrer era de 33 kilómetros, entonces imagínense, caminar esa cantidad sin detenerse y con zapatos incómodos era muy difícil. Afortunadamente en este segundo reto sí me traje mis tenis más cómodos y la diferencia fue abismal. La verdad es que yo sentía que volaba en este reto. Así que ya saben, mi gente, si van a hacer algún reto físico, por favor cuiden muchísimo su calzado porque hace bastante diferencia. Gente, llegamos a la estación de metro Nopalera. Yo creo que al ritmo que llevamos podríamos acabar esto en 5 horas, gente, pero no es como empieza, es como acaba. Llevamos 42 minutos, son las 4:13 del viernes 30 de mayo. Para las personas que nos ven de otros países, esta línea, a diferencia de la mayoría de líneas del metro, no es una línea subterránea, sino es una línea que está por encima de un puente. De hecho, esta línea desafortunadamente hace unos años se cayó y tuvieron que construirla nuevamente. Si prestan atención en el video podrán notar que se ve un puente en medio de la calle. Ese puente es por donde pasa el metro, por lo cual este reto fue muy sencillo, ya que el metro lo teníamos en medio de la calle y por lo tanto eso hizo que fuera imposible que nos perdiéramos en el camino, a diferencia de las otras líneas donde sí teníamos que ver los mapas para no perdernos. Llegamos a la estación Olivos. Es muy chiquito aquí, la verdad. Bajamos el ritmo, gente, me siento muy entero. Bien, gente, llevamos para la hora, son las 4:29 del 30 de mayo. La verdad, gente, me estoy empezando a ver tentado en irme por en medio de la línea. Yo creo que la siguiente parte del recorrido podemos hacerla por ahí.
La verdad es que pensaba continuar el recorrido por en medio de la línea del metro y sí lo intenté por unos segundos, pero de inmediato cambié de opinión. Esto es debido a que si me voy por en medio, pues iba a topar con varias avenidas donde los carros estaban dando vuelta en U, lo que iba a hacer que nos detuviéramos bastantes veces de manera innecesaria y se iba a entorpecer el reto. Gente, la estación del metro Tezonco. Hora con 6 minutos, gente. Esta estación no está muy alejada de la anterior. 4:37, gente. Vean. Vamos a seguirle dando, gente. Vamos muy bien. Si me estás viendo de otro país, por favor comenta si en tu país hay líneas del metro y si te gustaría que recorriera una, ya que el plan es después de recorrer las líneas de la Ciudad de México, poder ir a otros países para también recorrer las líneas del metro caminando. La verdad es que pasé por varios tianguis y muchos lugares interesantes que yo no conocía. Sin embargo, como la intención era grabar todo el recorrido de la línea del metro, pues no me detuve a grabar ninguno de esos lugares. Y si en un futuro les gustaría ver alguno de esos lugares, déjenlo en los comentarios. Corrección, sí grabé esos lugares, pero no los muestro a detalle porque no queremos que el video se alargue mucho. Espero les esté gustando este recorrido en cámara rápida porque la verdad es que sí pasé por lugares muy bonitos y coloridos, aunque la desventaja es que también estaban llenos de bastante gente y eso a veces entorpecía un poco la pasada. Pero esa es la magia de la Ciudad de México. ¿Qué sería de la ciudad si no hubiera tanta gente? ¿Qué tal, mi gente? Ahora estamos en la estación Periférico Oriente. Vamos bien, gente, no hemos bajado el ritmo. La verdad está saliendo mucho mejor de lo que creí. Gente, yo no sé qué rayos ha pasado que el cronómetro se nos borró en donde íbamos. Entonces vamos a ignorar el cronómetro y nos vamos a enfocar en la fecha y hora, ¿vale? Viernes 30 de mayo, 4:56. Llevamos 1 hora y media, gente. Vamos a seguirle dando. Muy bien, gente, vamos a seguirle dando. Periférico Oriente es la séptima de 20 estaciones que conforman esta línea, mi gente. Para este momento nosotros llevábamos 8 kilómetros caminados, lo que correspondía a una tercera parte del viaje. Para ese momento yo no sentía nada de cansancio, nada de molestias, me sentía bastante feliz y sorprendido de que para ese entonces no tuviera nada de cansancio, estaba yo como si nada. Y es que la situación es que yo en esa semana había entrenado muy duro, incluso había hecho varios entrenamientos de pierna. Estamos en la estación calle 11. Gente, la batería de este teléfono disminuye, va en 30%. Pronto tendremos que cambiar de dispositivo. Estoy diciendo que qué coraje con lo del cronómetro, pero bueno, son las 5:09. Viernes 30 de mayo y me sigo sintiendo fresco, gente. Vamos a darle. Para los que no lo sepan, yo utilizo dos teléfonos para el reto. Un teléfono lo utilizo para ver Google Maps y así evitar perderme, y el otro teléfono es el que utilizo para grabar absolutamente todo, el recorrido, el tiempo, el cronómetro. Entonces ese teléfono que utilizo yo para grabar poco a poco fue perdiendo su batería conforme íbamos avanzando en este reto. Y desafortunadamente al ser un teléfono de gama baja le dura muy poco la batería. Bien, gente, llegamos a la siguiente estación llamada Lomas Estrella. Cansan un poquito las piernas, pero el ritmo sigue siendo bueno, gente. 5:20, casi 2 horas ya. Y fecha 20 de mayo, no sé si se alcanza a ver bien. Una disculpa, gente, 30 de mayo. Yo creo que última estación que grabamos y cambiamos de teléfono, gente.
Otro de los cambios que generamos del primero al segundo reto es la manera de grabar. En el primer reto yo estaba grabando con el teléfono en la mano, cosa que en algún momento se tornó bastante incómodo, especialmente cuando se me hizo de noche. Y en el segundo reto yo me compré una pechera en la cual yo podía colocarme el teléfono en el pecho y así ya no lo tendría que llevar en la mano, y la verdad es que fue mucho más cómodo hacerlo de esa manera. Llegamos a la estación de San Andrés. Son las 5:34 del viernes 30 de mayo de 2025. Vamos a darle. Estoy pensando en dos opciones para hacer el siguiente reto. La primera sería nuevamente intentar el reto de Xochimilco a 4 caminos. No sé si pueda conseguirlo, pero siento que con este buen calzado sí podríamos por lo menos llegar más lejos. O bien hacer un reto donde caminemos 2 líneas, pero si hacemos eso, elegiríamos líneas que no nos sumen una cantidad tan grande. Obviamente no podríamos recorrer 2 líneas que nos sumen más de 40 kilómetros en total. Entonces díganme en los comentarios qué piensan, gente. Llegamos a Culhuacán, ya me está pesando la pierna izquierda, me duele la rodilla. Vamos a ver cuánto más aguanta este teléfono grabando. Tenemos 13%, gente. A ver hasta cuánto llegamos. Gente, 5:46 del viernes 30 de mayo. Vamos bien. Vamos a ver si con el 13% aguantamos una estación más. La verdad es que había varias razones por las cuales yo tenía un poco de miedo de hacer este reto, mi gente. El primer motivo es que yo nunca había recorrido esta línea de forma completa. Yo jamás había llegado a la estación de Tláhuac. Entonces cuando me bajé, pues era la primera vez en mi vida que yo pasaba por ahí. Pero ya saben, con el bendito Google Maps ya es imposible perderse. El segundo motivo es la manera en la cual terminamos el anterior reto. Recorrí 25 kilómetros, pero estuve una semana sin poder caminar de forma correcta, tuve que cojear y la verdad es que tenía miedo de que me fuera a pasar lo mismo, pero desde que empecé el reto y vi lo cómodo que me sentía con el calzado, supe que esto ya no iba a pasar. Un saludito para quienes me ven de la Ciudad de México. Llegamos a Atlalilco y vamos a cambiar de dispositivo. Ahora vamos a pasar a esta bebé porque el teléfono actual ya no tiene pila. Ya llegamos a un punto donde el metro ya es subterráneo, ya no lo tenemos en medio de la calle. Entonces el teléfono aguantó bien, gente. Vamos a darle. Para mi teléfono, gente, quedó en 3% y grabamos todo el recorrido del metro por en medio. Ahora vamos a subterráneo, gente. Vamos a ver qué tal graba la cámara, gente. Son las 6:08 del viernes 30 de mayo. Vamos a darle a ver qué tal. A partir de ahora, las grabaciones que están visualizando es de la cámara deportiva Sterencam 500. La verdad es que yo tenía miedo de usar la cámara, no confiaba tanto en ella, pero la verdad es que quedé sorprendido de la forma en la que grabó. Además de que la imagen se ve muy bien, también capta muy bien el audio, los sonidos, y la verdad es que hay mucha estabilidad en la forma en la que se grabó. La verdad estuvo increíble, me gustó mucho grabar por la cámara deportiva, solamente me costó 1100 pesos, muy barata, entonces yo sí se los recomendaría, mi gente. Y les hablo desde mi experiencia, ninguna marca me contactó para hacer publicidad de la cámara, yo simplemente les platico desde lo que pude hacer en este video. También les comento, esta estación del metro en particular estuvo larguísima. ¿Qué tal, mi gente? Soy yo de nuevo. Miren, estamos en Mexicatzingo, la estación del metro. Allá es la bajada. Aquí estoy yo con mi cámara deportiva. Y 6:31 del viernes 30 de mayo. Vamos a seguirle dando, mi gente. Saludos al doctor Simi.
Hay una peculiaridad que no les había comentado de esta línea del metro. Anteriormente les dije que la línea estaba arriba de un puente en medio de la calle. Y la verdad es que sí, pero no, porque eso solo ocurre con la mitad de la línea. La otra mitad de la línea es subterránea. Por lo tanto, aquí ya ocupé el teléfono donde veo Google Maps únicamente para asegurarme de no perderme durante el camino. La verdad me siento sumamente complacido de la estabilidad que mostró mi cámara deportiva al momento de colocarla en la pechera para grabar. ¿Qué tal, gente? Llegamos a Ermita. Transborda con la línea azul. Y no manches, gente, se me hizo eterno. Esta última estación fue eterna. Gente, 6:52 del viernes 30 de mayo. Empezamos 3:30, llevamos para 3 horas y media. Vamos a seguirle dando, gente. La estación Ermita del metro, que es la que acabamos de pasar, es una estación de transbordo. Una estación de transbordo es aquella que conecta dos líneas del metro. Es muy importante que no se les olvide este concepto, gente, porque va a ser fundamental para lo que va a pasar a partir de ahora en el video. Cuando llegamos a Ermita, ya llevábamos recorridos 19 de los 25 kilómetros que duraba esta línea. Y todavía no sentía cansancio físico, pero lo que ya comenzaba a sentir era cansancio mental, y mucho. Esta estación del metro, mi gente, se llama Eje Central. Este clip de video salió sin audio, la verdad es que no entiendo por qué, pero déjenme decirles, para ese entonces ya había mucho desgaste mental en mi persona y ya se empezaba a sentir el desgaste físico también, por lo tanto el recorrido ya se me empezaba a hacer eterno. También comenzamos a detenernos mucho por los semáforos y eso hizo muy pesado el reto. Bueno, gente, 7:10 del viernes 30 de mayo. Ya llevamos 3 horas con 40 minutos caminando. Vamos a darle. La verdad es que el cuerpo de cada persona funciona diferente, gente. Entonces a mí me pasó algo muy peculiar. Pasé de un momento a otro de no sentir nada de cansancio a sentir muchísimo cansancio. Es como si toda la fatiga acumulada decidiera de la nada presentarse para hacer estragos en mi cuerpo. Eso es lo que me pasó. De un momento a otro me empecé a sentir muy cansado. Eso, las mujeres para... Y bueno, mi gente, también pasamos aquí al banco a sacar algo de dinero para comprar algo de comer, terminando el reto. Desafortunadamente, eso tampoco terminó como quería. ¿Qué tal, gente? Frente a ustedes la estación Parque de los Venados. Aquí estoy yo. Me parece que solo 4 estaciones quedan, gente. Cada una me pesa muchísimo ya, pero hay que lograrlo. Y vean, gente, 7:29 del 30 de mayo, gente. Empezamos a las 3:30, llevamos 4 horas sin parar caminando, gente. Estamos a 4 estaciones. Vamos a ver si a las 8 podemos terminar. Espero que recuerden los que les mencioné anteriormente, porque a partir de aquí comienza la tragedia. Vean, gente, se apagó la cámara, pero ya llegamos a Metro Zapata. Se apagó la cámara, gente. Quedan 3 estaciones, para mi suerte. Trajimos un repuesto, es lo que vamos a usar. Y ya, aguantó mucho. Con la pila yo creo que sí llegamos al final. Gente, estamos en Zapata. Se acabó la batería de la cámara, gente. Tendremos que grabar con mi último teléfono. Miren, este es el primer teléfono con el que grabamos. 7:44, 2%. A ver si nos aguanta al final. Estamos en Zapata, gente. Vamos a terminar. Les explico un poco más el tema de las avenidas. Llegó un punto en el reto donde les juro que no caminaba ni 3 minutos cuando se me cruzaba una avenida con semáforo en rojo. Entonces yo tenía que esperarme a que pasaran todos los carros y para ese entonces ya me sentía cansado.
pero me tenía que detener a cada rato, las avenidas eran muchísimas y eso comenzó a hacer que el reto se volviera un poco estresante, porque ya estaba muy cansado y lo que menos quería era estarme deteniendo. Pero bueno, gente, ahora sí viene la tragedia. Coyoacán, señores, Coyoacán. Muy bien, gente, nos metimos al metro. La última estación, gente, Zapata conecta dos líneas, que es la dorada, que estábamos recorriendo, y la línea de Indios Verdes. Y yo me fui a la otra línea. Miren, gente, estamos en el Hospital 20 de Noviembre. Tomamos el metro y nos vinimos para el lugar al que tuvimos que haber llegado si hubiéramos seguido el camino correcto. Aquí hubiéramos tenido que haber llegado. Y por cierto, son las 8:11, perdimos mucho tiempo porque tuvimos que transbordar. Y bueno, vamos a darle ahora. Les resumo brevemente lo que pasó. Llegué a una estación de transbordo y accidentalmente seguí el recorrido, pero en otra línea que no era la que estábamos recorriendo. Gente, no tomamos agua todo el reto porque no quería que me diera ganas de orinar. Ahora compramos una, estamos a menos de 2 kilómetros, entonces ya. La estación de Metro Zapata es una estación que conecta dos líneas, la línea dorada que estábamos recorriendo y la línea que va de Indios Verdes a Universidad, y accidentalmente, en vez de seguir el recorrido normal, nos pasamos a la otra línea. ¿Qué tal, gente? 8:27, viernes 30 de mayo. Llevamos 5 horas. Y pues ya, gente, la última estación está a 1 kilómetro. Ahí está Insurgentes, vamos a darle para terminar. La verdad es que el reto iba bastante bien hasta que tuve ese error infantil que la verdad echó a perder el reto porque tuve que meterme al metro. Les platico cuál fue el origen del error. Yo tenía 2 baterías para mi cámara deportiva y olvidé cargar una. Yo la compré nueva, pero yo pensé que me la habían vendido con carga y resultó que no. Eso me obligó a usar el teléfono que tenía destinado para servir de GPS y ahí es donde valió gorro todo. Por eso la confusión. Me equivoqué de camino porque ya no estaba viendo los mapas con los que me estaba guiando. Y con el cansancio que tenía, regresarme caminando era imposible. Gente, llegamos a Mixcoac. Ahí está la entrada. 8:44 del 30 de mayo. Muy bien, gente, ya aquí está mejor. 30 de mayo, Mixcoac, 8:44. 5 horas y 15 minutos, gente, lo conseguimos. Vamos a regresar ya, gente. Terminamos en mejor condición que el anterior reto y fue la misma distancia. Y ahorita sí puedo caminar. Pero bueno, gente, hasta aquí el video. Los amo. Miren, los pongo más en contexto. Aquí fue donde me equivoqué. Esta línea que ven horizontal es la línea dorada del metro, que es la que estábamos recorriendo. Cuando llegué a Zapata, yo accidentalmente, en vez de seguir este recorrido en horizontal, cambié a la otra línea, que fue esta, y terminé en esta estación llamada Coyoacán. Pero yo no debía llegar ahí, sino que yo debía de Zapata, que aquí está, seguir el recorrido hacia acá. Pero con el cansancio que tenía, obviamente no me iba a regresar caminando de aquí hasta acá y luego hacia acá, sino que tomé el metro y me vine hasta acá, que es donde originalmente debía haber llegado si no me hubiera equivocado. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, gente, ya ustedes me dirán qué opinan, si estuvo bien o si fue trampa. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video, los amo.